sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde estés, amigo o amiga. En el programa de hoy me apetece que ampliemos un poco nuestros horizontes en lo que respecta al conocimiento religioso, porque es verdad que me suelo enfocar mucho en el judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿no? Las tres grandes religiones monoteístas de la tradición abrahámica. También es verdad que son las tres que más he estudiado y también son las tres que creo que están más necesitadas de aclaraciones, ¿no? de conocimiento realmente, puesto que son las más cercanas a nosotros, son las que más nos tocan, y compruebo prácticamente todos los días el profundísimo desconocimiento que hay sobre estas tradiciones en algunas ocasiones, en pocas, tengo que reconocerlo, ese desconocimiento es divertido, pero es disculpable. Y hay otras en las que directamente ese desconocimiento es peligroso porque incita al odio, incita a la segregación, incita a cosas que indudablemente son condenables, ¿no? Y son no deseables. El último TikTok que subí el martes, bueno, el miércoles por la mañana, aquello era un festival, ¿no? De comentarios. Nunca había tenido tantísima repercusión. De hecho, ahora mismo, mientras estoy grabando esto, va por 7.000 y pico visualizaciones. Y los comentarios son tela marinera. De hecho, ya ha habido un punto en el que ya no voy a contestar más que nada porque a mí me afecta también negativamente, ¿no? Y digo, es que se le quitan a uno las ganas. Lees algunos comentarios y se le quitan a uno las ganas. Pero también tengo que decir, y sé que la mayoría de vosotros que estáis ahí al otro lado también lo hacéis, que los mensajes de apoyo, de reconocimiento, de ánimo, pues también me ayudan mucho. Así que sí, me dedico más a estas tradiciones religiosas precisamente porque creo que son las que están más necesitadas de, digamos, aclaraciones a este respecto. Es verdad que alguna vez también trabajo algún aspecto del Sanatana Dharma y el budismo, ¿no? Las dos grandes tradiciones dármicas, que es verdad que me gustaría darle también un poco más de protagonismo en el canal, ¿no? Religiones orientales variadas, que efectivamente me gustaría ir introduciendo en el canal también algunas cuestiones de otras tradiciones religiosas, ¿no? Ya que se estima que existen unas 4.200 religiones en el mundo, pues he pensado que por qué no hacer hoy una incursión en una poco conocida, ¿no? Esto es lo que he pensado y lo que os traigo en el programa de hoy, que espero que os resulte interesante. Como habréis estado mirando ahí en el dibujo, ese ojo de la providencia, seguramente lo reconoceréis, ¿no? La tradición cristiana es muy característica, también el simbolismo masónico, pero a lo mejor lo de abajo se os escapa un poco más, ¿no? ¿Qué tiene que ver el ojo de la providencia con ese Kaodai? Bueno, pues precisamente hoy vengo a hablar del Kaodaísmo, una religión de carácter sincrético en el amplio sentido de la palabra, que se fundó a principios del siglo pasado y que cuenta hoy, ojo, con 7 u 8 millones de fieles en Vietnam, su tierra de origen, y unos 30.000 repartidos por Estados Unidos, Europa y Australia. Principalmente son inmigrantes vietnamitas de estas regiones.
¿Por qué hablar del caodaísmo? Porque este pasado jueves he impartido la 23ª sesión del pensamiento simbólico. Si no sabéis de qué os estoy hablando, os lo dejo por aquí arriba, la info. Y uno de los símbolos comentados fue precisamente ese, el ojo del caodaísmo, el símbolo de esta religión, el ojo inserto en el triángulo, que es efectivamente muy similar al ojo de la providencia o el delta luminoso del cristianismo medieval y la masonería especulativa, ¿no? Es una iconografía, como sabéis, que tiene sus raíces en el antiguo Egipto y en la tradición budista. Pues bien, al comentar el ojo del caodaísmo, todo el mundo, la clase se quedó como, ¿el ojo de qué? Así que hoy quiero hablaros de ese qué. Lo digo ya. Si hay algún vietnamita viendo este vídeo, cosa poco probable, o alguien que sepa vietnamita, le pido perdón por las pronunciaciones que voy a hacer, porque evidentemente no tengo ni idea de cómo se pronuncia, por ejemplo, el nombre real en vietnamita de lo que nosotros llamamos caodaísmo. Dai Dao Tam Ki Po Do, que significa literalmente gran camino del tercer tiempo de redención. ¿Y esto qué es? Bueno, vamos por partes. La Dai Dao Tam Ki Po Do, o caodaísmo, más fácil, fue diseñada a principios de los años 20 del siglo pasado por Ngo Van Chie, un funcionario vietnamita que trabajaba en la administración francesa. Según la propia mitología de esta religión, Chie, que pertenecía a la tradición budista mahayana, que es la religión más practicada en Vietnam, con un 80%, recibió en 1919 una revelación durante una sesión de espiritismo. Al parecer este señor era muy aficionado, muy dado al espiritismo, y entonces recibió en 1919 una revelación de un espíritu que aseguraba ser ni más ni menos que el emperador de Jade, una deidad de la mitología china tradicional y una de las divinidades más importantes del taoísmo religioso. En Vietnam, este personaje es conocido como Cao Dai, literalmente gran señor, de ahí el término caodaísmo. Sin embargo, al contrario que la religión tradicional china o que el taoísmo religioso, este señor Chie concibe a Cao Dai como un dios casi único. Luego volveré sobre esto. De hecho, muy a menudo se presenta el caodaísmo como una religión monoteísta y sí, pero no. O sea, luego lo comentamos, pero ya os adelanto que para mí estaría más dentro de una religión dualista. Pero con matices. Luego vuelvo sobre esto. Este Cao Dai, desde luego, para Chie es creador y gobernante del universo, cuyo nombre propio completo es, de nuevo, perdón por la pronunciación, Cao Dai Pien Ong Dai Bo Tat Ma Ha Tat, que se traduce como el poder más alto, el inmortal antiguo y gran bodhisattva. Aunque para abreviar, lógicamente, porque esto ya es demasiado hasta para ellos, se refieren a él simplemente como Dur o Durk Cao Dai, es decir, venerable gran señor. Este nombre está diseñado para combinar las tres religiones principales de Vietnam, el confucianismo, el taoísmo y el budismo mahayana. Cao Dai significa literalmente torre alta o palacio, que es el lugar desde el que, simbólicamente, Dios gobierna el universo, ¿no? Que representa el confucianismo. Tiene Hong es el rango más elevado del taoísmo, mientras que Dai Bo Tat Ma Ha Tat, el final de su nombre propio, significa gran bodhisattva, es decir, el gran ser o mahasattva del budismo. Pues bien, según Chie, Cao Dai, Dios, le incitó a formular una doctrina en la que todas las religiones y tradiciones espirituales del mundo tuvieran cabida. Chie hizo caso a esa revelación, empezó a diseñar la religión, que se volvería oficial en 1926, y por eso hoy los templos caodaístas albergan estatuas del Buda Sakyamuni, cruces cristianas, estatuas del profeta Muhammad o de Confucio, entre muchas otras. En efecto, el caodaísmo busca ser una religión integradora basada en la tolerancia, en el ideal de que todas las religiones pueden convivir bajo un mismo techo.
De hecho, hay caodaístas que afirman que en el fondo todas las religiones son la misma. Eso sí, sus tres santos principales no encajan muy bien con las ideas occidentales de lo que es un santo. Os dejo el tema de la santidad también en este vídeo que hice de especial Halloween. ¿Quiénes son sus tres santos principales, los tres santos centrales del caodaísmo? Primero, Sun Yat-sen, fallecido en 1925, el líder de la Revolución China de 1911 y primer presidente de la República de China. Víctor Hugo, fallecido en 1889, el célebre poeta y novelista francés. Y, no sé si lo voy a decir bien, no creo, Nguyen Binh Kiem, fallecido en 1587, un célebre poeta vietnamita. Y es que el santoral caodaísta es de lo más llamativo de esta religión, porque podemos encontrar en él figuras como Julio César, Juana de Arco, William Shakespeare, René Descartes, Lenin o los ya mencionados, además de, por supuesto, los grandes representantes de las religiones del mundo. ¿A qué se debe esta mezcla tan peculiar? Pues parece que este señor Nyo Van-Chieu estuvo recibiendo revelaciones durante toda su vida y la influencia del espiritismo es claramente notoria, porque los líderes espirituales caodaístas afirman seguir recibiendo mensajes de los espíritus de todos estos personajes. Pero esas revelaciones que presuntamente recibió Chieu de Cao Dai dividen la historia en tres periodos. El primer periodo estaría marcado por las enseñanzas vinculadas con Lao Tse, uno de los sabios, ya lo sabemos, más relevantes de la tradición china, supuesto autor del Tao Te Ching, además de con las figuras vinculadas con el budismo, el confucianismo y el propio taoísmo, como también Chuang Tse, ¿no? Uno de los pilares, ¿no? Junto a Lao Tse del taoísmo. Pero ahí estaría también, por supuesto, el Buda Gotama, estaría Confucio, ¿no? Estaría Mencio, ¿no? Estarían todos los grandes personajes de las tradiciones orientales. En el segundo periodo, Dios habría considerado que los hombres se habían corrompido por su interés por los bienes materiales, así que decidió que los profetas humanos serían los ejemplos que los seres humanos deberían seguir. Y ahí aparecieron Moisés, el Buda Gotama, Confucio, Jesús o Muhammad. Estas enseñanzas se habrían aplicado durante un periodo específico, según los caodaístas, y solo en las regiones en las que vivían los mensajeros, cuyos mensajes con el tiempo se malograron y corrompieron. Y el tercer y último periodo estaría marcado por esas revelaciones sucesivas de los espíritus que, de una manera o de otra, estuvieron o estaban con Dios, como filósofos, escritores, guerreros, líderes políticos, etcétera, etcétera, quienes continúan transmitiendo la doctrina, manifestándose en espíritus según la cosmovisión del espiritismo. Entonces, el fiel caodaísta se ve a sí mismo como el fruto de esa tercera alianza entre Dios y los hombres, que es la tercera y la última revelación superior a los dos primeros periodos por basarse en una verdad divina ininterrumpida, comunicada, transmitida por los espíritus, que son los mensajeros de la salvación, y los maestros de la doctrina, que están en comunión directa con Cao Dai. Son algo así como los maestros ascendidos de los que habla la teosofía. Ahora, ¿cuál es el ritual de los caodaístas? ¿Qué hace esta gente? Bueno, pues se les requiere la participación en los actos de la comunidad y en las ceremonias, así como la práctica de la meditación. Estas ceremonias comunitarias incluyen cánticos interpretados por un coro con música tradicional vietnamita y ofrendas al altar del ojo divino consistentes en incienso, té, alcohol, frutas y flores. También se incluyen meditaciones y las oraciones se celebran 4 veces al día, una cada 6 horas, empezando a las 6 de la mañana. La influencia del taoísmo y el confucianismo es evidente en su preocupación por el cumplimiento de los deberes familiares y estatales, también por la preocupación de los seres vivos y la naturaleza, y su doctrina defiende la práctica del bien y la lucha contra el mal, que eso es propio de toda tradición religiosa, pero especialmente del cristianismo, el budismo y el islam. El caodaísmo busca evitar el daño innecesario, ya que concibe que todo forma parte de Cao Dai. Ahí vemos el influjo
influjo especial del taoísmo y el budismo y también del islam. Comparten también los 5 preceptos o mandatos: no matar, no robar, no cometer acciones sexuales deshonrosas, entiéndase, adulterio, violación, incesto, etc., no emborracharse y no mentir. Bueno, no emborracharse y no drogarse, evidentemente. Algún día hablaré en profundidad de estos 5 preceptos que son tan importantes en tantas tradiciones espirituales. El vegetarianismo también es muy importante para los caodaístas, que tienen la obligación de ingerir comida vegetariana un mínimo de 10 días al mes, también como parte de una purificación espiritual para recordarse el respeto debido a los animales. Sus seguidores van vestidos de blanco, a excepción de los miembros del clero, cuya estructura jerárquica es similar a la de la Iglesia Católica. Visten túnicas de colores diferentes según el rango que ostentan, aunque también he leído que es según la religión de la que vienen: amarillo para el budismo, azul para el taoísmo y rojo para el cristianismo. Este punto no me queda muy claro, no sé muy bien cuál es el criterio, pero yo os planteo los dos. Desde luego, he visto en más sitios que es una cuestión jerárquica que no una cuestión de qué religión se viene. De hecho, me parece que tiene más sentido, pero bueno. Parece que hasta 1932 existía un sumo sacerdote a la manera del Papa de la Iglesia Católica, pero desde ese año el caodaísmo vive un periodo de, digamos, sede vacante. Le siguen en la jerarquía los Hopap, el equivalente a cardenales, Donsus, que serían los arzobispos, Poisus, que serían los obispos, Yaosus, que serían los sacerdotes de primera categoría, y luego los sacerdotes llanos. Y todos esos cargos, exceptuando el de sumo pontífice, están abiertos a las mujeres. Ahora, ¿qué sabemos de su teología? Bueno, según su sistema de creencias, ya hemos dicho que estamos viviendo en el tercer periodo, ¿no? Un momento en el que los espíritus de esos personajes ilustres se comunican con los caodaístas por voluntad de Dios, y que este tercer periodo culminará en un futuro próximo con la unión de Dios y la humanidad de una manera que no podemos siquiera imaginar, con el establecimiento de una nueva gran fe para la salvación de los seres vivos antes de una destrucción universal que está por venir. Por lo tanto, el objetivo principal del caodaísmo es la unidad de todas las religiones, pues eso permitirá unir a la humanidad en una familia universal, lo que desembocará en una paz universal que evitará la destrucción. El caodaísmo enseña, como el maniqueísmo primero o el islam posteriormente, que a lo largo de la historia de la humanidad, Caodai, Dios, ha revelado su mensaje muchas veces por boca de muchos profetas a distintos pueblos, pero que estos mensajes siempre han sido ignorados u olvidados por los hombres. Pero Caodai no está solo. ¿Os acordáis lo que os he dicho antes de que Chie, su fundador, concibe a Caodai como un dios casi único? Bueno, pues eso es porque los caodaístas asumen el concepto chino tradicional de la dualidad, el yin y el yang, en vietnamita am y durong, supuestamente, que constituyen el equilibrio armónico del universo. Y antes del universo existía el Dao, la fuente eterna, infinita, sin nombre, sin forma e inmutable, de la que habla sin hablar el taoísmo. Entonces, los principios negativos y positivos del universo son componentes de esa naturaleza eterna. Pues bien, para el caodaísmo, esos principios mismos están representados en 2 divinidades centrales: Caodai, ya le conocemos, Gran Señor, y Dukpat Mau, la Santa Madre Buda, que no es otra que Shi Huangmu, o Reina Madre del Oeste, que es un personaje muy importante de la mitología china, que durante la dinastía Han, estamos hablando del siglo III a.C. hasta el siglo III después de Cristo, en ese periodo, esta divinidad, la Reina Madre del Oeste, Shi Huangmu, pasó a ser una deidad del taoísmo religioso. Pues bien, ambos representan respectivamente esas fuerzas del yang y del yin, respectivamente. Caodai es visto como el corazón del universo, el padre común de todos los seres que habita en todas partes, incluso en los objetos inanimados, lo que se acerca bastante al concepto de Brahman del Sanatana Dharma, y por su parte, Dukpat Mau es venerada como madre del universo, responsable de las formas visibles y las emociones de toda forma de vida.
Pero sí es verdad que en última instancia Drukpad Mau está ligeramente supeditada a Cao Dai, quien es venerado como el ser supremo del cielo y de la tierra. Por lo tanto, ¿es una religión monoteísta o dualista? Pues hombre, es un monoteísmo incómodo, porque tiene nociones enoteístas, dualistas y no teístas. Pero a ver, es que seguramente es la religión más sincrética del mundo. O sea, quiero decir, se venera a Mahatma Gandhi y a Lenin en el mismo espacio. Hay estatuas de Muhammad y de Lao Tse. O sea, por supuesto que no van a tener ningún problema en cohesionar nociones taoístas de impersonalismo con el teísmo chino más clásico y sin despeinarse. Entonces, a nivel teológico, lo importante es que todos los seres vivos deben seguir la voluntad de estos dos creadores durante el curso de la evolución del universo, dejarse llevar, rendirse al flujo de la existencia para poder cumplir su voluntad. Cualquiera que se enfrente a ellos será considerado un demonio, porque su comportamiento atentará contra el Tao, el Dharma, el orden del cosmos, o como queramos llamarlo, lo que pone en peligro la creación y a quienes viven en ella. Y eso me lleva al aspecto escatológico. Los caodaístas creen en la existencia de un cielo y un infierno como los principales destinos de las almas después de la muerte. Para ellos el cielo consta de 36 planos y muchos reinos celestiales sobre cada uno de ellos. Está el reino de los santos, el reino de la Santa Madre, el reino de los seres perfectos, el reino de la corte divina, el reino de la alegría extrema, el nirvana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta concepción es de clara influencia budista. Se ve que también para ir al cielo es necesario que las almas cultiven sus virtudes y o se dediquen a causas espirituales. De lo contrario, será imposible para ellas escapar del samsara, el ciclo de muerte y renacimiento, pero pueden trabajar para practicar sus virtudes y mejorar gradualmente para mejorar su karma y llegar a mejores lugares en el universo de una forma progresiva, incluidos los 72 planetas. Por si tenéis curiosidad, la Tierra es el 68. No vamos mal. Pero la auténtica liberación solo se puede lograr cuando las almas alcanzan el nirvana, que los caodaístas entienden como el reino de los seres divinos con más virtudes, méritos y sabiduría. Al final, este señor Chie no renunció del todo al budismo mahayana. En conclusión, el caodaísmo es una muestra viva de la diversidad cultural y por lo tanto religiosa de Vietnam y de su capacidad de convivencia que reproduce hasta límites insospechados y para muchas personas incluso irrisorios. Yo reconozco que a mí hay cosas que me hacen gracia, pero desde todo el respeto porque me parece maravilloso. Y efectivamente creo que reproduce muy bien lo que debiera ser un pilar de las religiones, que es el entendimiento. Sin embargo, el control férreo del gobierno vietnamita sobre las creencias religiosas es verdad que no facilita mucho las cosas. En Vietnam no hay libertad de expresión religiosa al 100%, porque, por ejemplo, obligan a registrarse para poder controlar a los fieles y así asegurarse de que su fe no va en contra del gobierno. Si se considera que va contra los principios del gobierno o que puede inspirar algún ataque o disensión, directamente se prohíbe. Como curiosidad, muy pronto el caodaísmo se hizo enormemente popular con 1 millón de fieles y Nho Van Chie, que nunca había previsto que aquello acabase siendo una religión de masas, abandonó su propio movimiento y fundó una rama esotérica en 1932 conocida como Chie Min. De hecho, ese Min es el nombre religioso de Nho Van Chie. Se le llama Ngo Min Chie. Pues fundó esa rama esotérica del caodaísmo, el Chie Min, que todavía hoy existe y que solo acepta a un número muy limitado de adeptos especialmente comprometidos. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención, por estar ahí una semana más. Si eres nuevo, por favor, suscríbete, que me ayudas mucho. Dale al like si te ha gustado este vídeo. Te doy las gracias por el apoyo y mando un abrazo a ti y los tuyos. Cuídate mucho y, como siempre, Ultreya.